Hola, le saluda a su amigo Gerard Shospa y vamos a resolver un examen extraordinario de geometría y trigonometría. Ejercicio número 1. Vamos a comenzar la fiesta. Tengo el logaritmo en base desconocida x del número 9 y está sumado con 0 enteros 5 décimas veces el logaritmo, también es en esa base desconocida del número 16, y esto debe ser igual a 2. Ya está, ¿no? Entonces, para resolver una ecuación logarítmica, primero vamos a ponerla en un solo logaritmo. Pero para ponerla en un solo logaritmo no debe haber coeficientes diferentes de 1 para cada logaritmo, y si lo hay. Entonces, como hay un coeficiente, ese hay que ponerlo como exponente del argumento de ese logaritmo al que está multiplicando. Entonces entra como potencia, ese te va a quedar entonces logaritmo en base x de 9, se lo vamos a dejar así tal como está, más logaritmo también en la misma base x de 16 elevado a las 5 décimas, pero 5 décimas como fracción simplificada es un medio, ¿de acuerdo? Y esto me debe dar igual a 2, ¿no? Ahora la suma de logaritmos es un solo logaritmo, así que me va a quedar logaritmo en base de x y se multiplican los argumentos, así dice la regla de leyes de los logaritmos. Entonces va a ser 9 por 16 a la 1 medio, pero 16 a 1 medio es como si yo tuviera la raíz cuadrada de 16 por la equivalencia de radicales. El índice, el denominador es el índice y el numerador es el exponente. 16 a la 1 es 16, raíz cuadrada de 16, y debe ser igual a 2. Ahora, ya que lo tengo como un solo logaritmo, ahora lo pongo en forma exponencial con su equivalente. Ya lo voy a hacer de este lado, bueno, hacia abajo. Entonces la base x elevada al resultado del logaritmo, que es al cuadrado, debe ser igual a 9 veces la raíz cuadrada de 16, pero la raíz cuadrada de 16 son 4, se queda 9 veces 4. Entonces este valor que está aquí en potencia transpone con la operación inversa y sería en raíz, pero tengo dos posibilidades de raíz, una positiva y una negativa. 9 veces 4 son 36 y la raíz cuadrada de 36 son 6, así que x valdría tanto más como menos 6. Tenemos dos raíces que resuelven la ecuación cuadrática, pero la pregunta es, ¿ambas raíces resolverán la ecuación logarítmica? Bueno, por definición un logaritmo nunca debe tener base negativa, esta base no puede ser menos, así que quito la negativa y tomo la positiva, así que la solución única de la ecuación logarítmica es que x valga igual a 6 positivo. Ya terminamos, x igual a 6 para la ecuación logarítmica. Estamos en el ejercicio 1 terminado. ¿Alguna duda al respecto? Necesito que te aprendas la ley de los logaritmos. Si no te la sabes, puedes consultar en Idiomate el capítulo correspondiente a leyes de los logaritmos. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces seguimos. Si la equivalencia de exponente fraccionario a radical no la dominas, puedes consultar el capítulo denominado leyes de los exponentes. Y ahí aparece. Bueno, de todos los que tienes duda ahorita aquí al momento me dices y ya te puedo ir ayudando. Ejercicio número 2 sería el inciso B, pero nosotros vamos a llamar número 2. Ejercicio número 2, vamos a separar aquí un poco, vamos a economizar árboles. 2 dice que tenemos el cociente de 4 elevado a la potencia x más una unidad y dividido entre 2 elevado al binomio x más 2 unidades, y que esto te debe dar 128. Es una ecuación exponencial, ¿de acuerdo? ¿Cómo resuelvo una ecuación exponencial? Pues puedo aplicar logaritmos en dado caso de que convenga, o simplemente hacer un despeje, ¿no? Vamos a intentarlo primero simplificando algebraicamente esto, ¿de acuerdo? Aunque las bases son diferentes, puede ser que sean iguales porque 4 es 2 al cuadrado. Entonces este 4 es como si yo tuviera 2 elevado al cuadrado, pero a la vez está siendo elevado al binomio x más 1 y dividido entre 2 elevado a la x más 2. Aprovecho de una vez a factorizar al máximo 128, ¿de acuerdo? Factorizamos al máximo 128 con factores primos. El 128 tiene mitad, que son 64, que tiene mitad, que son 32, que tiene mitad, que son 16, que tiene mitad, que son 8, que tiene mitad, que son 4, que tiene mitad, que son 2, que tiene mitad, que es 1, ya el 1 sí tiene mitad, pero no es entera, ¿no? Entonces, aunque tiene mitad y es decimal, ya no me sirve. Entonces aquí terminamos, significa que 128 es 2 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a la séptima, ¿no? 2, 4, 6, 7, 2 a la séptima, entonces así lo pongo, 2 elevado a la séptima. ¿Alguna duda?
Aquí en el numerador tengo potencia de potencias. Debo recordar cómo se hace potencia de potencias, simplemente multiplicando los exponentes y queda como el nuevo exponente. Así que yo tendría 2 elevado al doble del número x, sería el doble del número x, más el doble de 1 son 2, y dividido entre 2 elevado a ese número x más 2 unidades, igual a 2 elevado a la séptima. División de potencias de la misma base, se puede hacer el cociente algebraico, escribo 2 y al exponente del dividendo le resto el exponente del divisor. El doble de x menos x sería solamente x, y más 2 menos 2, 0, entonces solamente quedaría 2 a la x igual a 2 a la séptima. Dado que las bases son iguales, los exponentes deben serlo, así que x debe de valer 7. Ya terminamos esa ecuación exponencial donde x debe valer 7. ¿De acuerdo? Solamente voy a hacer ahorita un ejemplo de un examen como lo tendrías que hacer, y después, donde tengas duda en cada uno de esos temas, tendrás que estar haciendo ejercicios parecidos, ¿de acuerdo? Sí. Vamos al siguiente de los ejercicios. Tenemos que 4 elevado a la x y sumado con 2 elevado a la x más 1 y disminuido en 80 unidades te debe dar 0. Ecuación exponencial, como lo sé, porque la incógnita está en el exponente. Esta ecuación se puede escribir de la siguiente manera, para llevarlos a la misma base, que fue lo que hice en el caso anterior, ¿cierto? Este 4 a la x es como si yo tuviera este 4, 2 al cuadrado, que está elevado a la x, y aquí, como me percato que va a agarrar forma de una ecuación cuadrática, le voy a empezar a separar la suma de exponentes como un producto de potencias en la expresión total. Entonces es como si tuviera 2 elevado a la x por 2 a la 1, porque cuando multiplico bases iguales repito la base, que es 2, y sumo los exponentes, que es x más 1, ya lo ves, menos 80, y esto debe dar igual a 0. Aquí tengo potencia de potencias, que es igual al producto de exponentes, ¿no? Bueno, la base elevada al producto de los exponentes, pero la multiplicación es conmutativa, así que yo lo puedo pensar que yo, si tuviera 2 a la x elevado al cuadrado más 2 a la 1, que son 2, tendría el doble de 2 elevado a la x menos 80, y esto debe ser igual a 0, ¿ya lo ves? Mi incógnita es 2 a la x y agarro la forma de una ecuación cuadrática. Ahora, ¿por qué método quieres que hagamos de ecuación cuadrática? La general, completación de cuadrados perfectos, factorización. Está bien complicado, entonces mejor vamos a hacerlo por factorización. Te pedí la opinión, pero vamos a hacerlo de la manera más sencilla, que sería factorización, ¿no? Entonces, abro producto de binomios con término común, me debe dar 0 según este resultado. ¿Quién es mi término común? La raíz cuadrada del primero. Raíz cuadrada del cuadrado de 2 a la x, pues va a ser 2 a la x, para que el elevarse al cuadrado sea el cuadrado de 2 a la x, ¿cierto? Primer signo de operación entre los dos términos se escribe igual, es más, y luego se multiplican estos dos de suma y resta, es menos. Dos números que multiplicados den 80 y en suma algebraica 2, pues 18, por eso quise que fuera factorización, porque es fácil hallarlos. 18, porque 10 por 8 son 80, y más 10 menos 8 son 2, así que serían 18. ¿Ya lo ves? Este producto debe dar 0 y solamente ocurre cuando el primer factor vale 0, o sea 2 a la x más 10 vale 0. O el segundo factor 2 a la x menos 8 vale 0, ¿ya lo ves? La primera ocasión despejo este término, entonces 10 está sumando, transpone restando, me diría que 2 elevado a la x igual a 10 negativo, y en la segunda tendría 2 a la x igual a 8 positivo, porque está restando, transpone, sumando, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo multiplicar al 2 por sí mismo siendo positivo y darme eso negativo? Imposible. Entonces aquí no se puede hacer, esto sería imposible, y aquí sí, ¿de acuerdo? Este 8 lo voy a factorizar, entonces es como si yo tuviera el 2 a la x, lo dejo igual, y 8 es 2 al cubo, pero como las bases son iguales, los exponentes deben serlo, así que x debe de valer 3. Ya tenemos que la solución es x igual a 3, ya terminamos, se acabó la fiesta. ¿Alguna duda? Muy bien, seguimos. Vamos a pasar al siguiente de los ejercicios. Siguiente de los ejercicios, si voy muy rápido me dices, donde tengas duda me dices, donde quieras ir al sanitario me dices, y así para que estemos bien atentos. Entonces, ejercicio siguiente. Dice así, la calificación promedio. Ay, sí como da batalla. La calificación promedio de un examen es una función del número de horas dedicadas a estudiar para presentarlo, ¿de acuerdo? La calificación promedio va a estar dada por f de x. Entonces, ¿quién es esta? Calificación promedio.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la calificación promedio? Se calcula por una regla que alguien determinó de alguna manera, el logaritmo de 0 enteros 3 décimas de x aumentado en un entero 8 décimas. Así. Donde x es el número de horas, entonces esta x es el número de horas. ¿De acuerdo? Número de horas dedicadas para presentar ese examen. La calificación máxima posible en el examen es de 8. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo que la calificación máxima posible es de 8, determina la calificación que recibe una persona que dedicó al estudio 15 horas. ¿Sí? Entonces, si dedicó al estudio 15 horas, va a tener f de 15, ¿no? Es igual al logaritmo de 3 décimas multiplicado por el número de horas que decidió estudiar, que fueron 15, o que pudo estudiar. A veces no es tanto una decisión, sino que sea la posibilidad. Y ya, entonces voy a tener que esto es igual a f de 15, que es la calificación promedio, será el logaritmo, y hago mi producto aquí. 3 décimas de 15 serían 4 enteros 5 décimas, ¿verdad? Más 1 entero 8 décimas. Entonces f de 15 es igual, el logaritmo, eso ya lo vamos a hacer con calculadora. Entonces sería el logaritmo de 4 enteros 5 décimas. Escribo logaritmo, le decimos 4 enteros 5 décimas, cerramos ahí y le sumamos 1 entero 8 décimas. Es decir, daría 2 enteros 4 décimas, ¿de acuerdo? Ahora, si obtuvo 2 enteros 4 décimas de la calificación máxima posible, que es de 8, dice la calificación que recibe una persona sería, entonces, entonces tenemos calificación máxima que puede recibir una persona es 8, ¿no? Ahora vamos a ver. Si una persona obtuvo la calificación de 8, ¿si vamos bien? Entonces, si fue de 8, ¿cuántas horas tendría que estudiar para que fueran 8? Entonces tendríamos, déjame ver, aquí como que está medio raro el asunto, pero para que él lo obtuviera 8 directo, habría posibilidad de que, vamos a ver, aquí por lo tanto me dice que tengo 2 enteros 4 décimas de promedio, ¿no? ¿Cierto? De su calificación promedio, o sea que una persona que estudia 15 horas más o menos sacaría 2 enteros 4 décimas, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver que nos digan que la calificación máxima posible es de 8? ¿Qué crees que tenga que ver eso? Creo que es como un límite de la calificación máxima. Ajá, o sea que aunque sacaras todo bien, que sería 10 de calificación. No, sería 8. 10 sería 8, ¿no? Sí. Entonces si sacar 10 sería 8, vamos a ponerlo así. Vamos a borrar. Si sacar 10 de calificación corresponde a 8, ¿qué pasaría si que su calificación promedio
la calificación, determina la calificación que hace una persona que dedicó a sus estudios 15 horas. No, pues ya sería 2.4, ¿no? Pues ya terminamos, ¿no? Vamos con el 3. Dice, si en un inicio hay 1000 bacterias en un cultivo, entonces tenemos número de bacterias en un cultivo, 1000, ¿no? Si ese número se duplica cada hora, entonces el número de bacterias al cabo de t horas puede calcularse mediante la siguiente fórmula. Entonces yo tengo que, vamos a subirla, allá lo subí, ¿verdad? Tengo que el número de bacterias n es igual a 1000 veces 2, o sea, por 2 elevado a la t horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardará el cultivo en tener? Entonces, queremos calcular el tiempo en que el cultivo tendrá 30.000 bacterias. 30.000 bacterias, ¿ya lo ves? Entonces, acuérdate que está dado en, que te dije en horas, ¿no? Entonces, sustituimos, vale 30.000, entonces yo tendría que 30.000 es igual a 1000 veces 12 elevado a la t. 1000 está dividiendo, multiplicando, transpone, dividiendo, ¿no? 30.000 entre 1000 son 30, ¿cierto? Entonces tendría 2 elevado a la t, y aquí para despejar esta, puedes aplicar logaritmo, ¿no? Entonces, logaritmo, base 10, vamos a aplicarlo, de 30 es igual a logaritmo, base 10 de 2 elevado a la t. Pero siempre que tienes logaritmo de una potencia, el exponente queda multiplicando el logaritmo. Entonces tú tendrías t veces el logaritmo de 2 debe de ser igual al logaritmo de 30, ¿ya lo ves? Este logaritmo de 2 se está multiplicando, transpone, exacto, dividiendo, lo has dicho correctamente. Entonces te quedaría sobre el logaritmo de 2, y ese sería el número de horas, ¿no? Por lo tanto, el número de horas será el logaritmo de 30 entre el logaritmo de 2, y eso ya lo hacemos con calculadora. Lo escribimos, el cociente del logaritmo de 30 dividido entre el logaritmo de 2, ¿ya? Ahí auxilio mamá, ahí está, ¿no? Ya nos lo da. Entonces 4 enteros 9 décimas aproximadamente 4 horas con 906 milésimas de hora, ¿no? Y ya está. Vamos a dejarlo así en horas, ya si lo dejé en minutos y segundos ya es otra cosa, otro tema, o otra aplicación ahí. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Luego vamos con el siguiente. Cuenta la leyenda. Entonces vamos al ejercicio 4. Cuenta la leyenda que Tales, para medir la altura de la pirámide de Keops, colocó un palo de 1 metro en el centro de una circunferencia de radio 1. Entonces puso un palo en el centro de una circunferencia de 1 metro, ¿no? De una circunferencia de radio 1. Así lo hizo, ¿no? Y esperó a que la sombra midiese exactamente 1 metro. O sea, la sombra pues va a quedar exactamente proyectando aquí a la orilla, ¿no? De la circunferencia. Instante en que la sombra de la pirámide medía 147 metros. 147 metros medía la pirámide, así que concluimos que qué altura tenía la pirámide. Cuando tenía 1 metro de altura, esta vara tenía 1 metro de sombra, entonces 147 metros tendrían ¿cuánto de altura? Si medía 1, aquí 1, entonces sería 147, aquí serían. Cuando la altura era 1, su sombra era 1, así que si la sombra es 147, la altura era de... Cuando la sombra es de 1, la altura es de 1, por lo tanto 147 serían 2. ¿Por qué 2? Si cuando la altura fue de 1, la sombra es de 1, así que de 147 la altura serían 147. Ya está, ya terminaste. Asumimos que el Sol está tan lejano que el ángulo varía tan poquito que podemos asegurar que es 147. O muy cercano a 147. Demasiado cercano. ¿A ver alguna duda? No. Y luego aquí te tardas un buen de rato, pero era rápido, ¿no? Sí, claro. Ejercicio número 5. Encuentre el polígono. No, el polígono no, ese es acá en polígono 5, ¿no?
el polígono en el cual el número de diagonales total es 9 medios del número de lados, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, el polígono va a tener n lados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscar n. Dice, en el cual el número de diagonales totales, la fórmula de diagonales totales es la mitad de el número de lados por n menos 2, ¿no? N menos 3, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya está. Y dice en el que el número de diagonales en total es, entonces el número de diagonales totales es 9 medios que del número de lados. Ya está. ¿Me dice? El número de diagonales totales es 9 medios que el número de lados. En el cual el número de diagonales ya está. Ya, ahora sí. Ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Donde el número de diagonales pues debe ser el mismo para ambos, ¿no? Igualamos, entonces voy a tener 9 medios de n, que se puede escribir así, es igual a la mitad de n multiplicado n menos 3. Este 2 está yendo transpone multiplicando, simplificaría los medios, ¿no? Y tendría que, aquí puedo multiplicar n por n es n cuadrada, n por menos 3 menos el triple de n, y este 9n que está aquí sumando transpone, restando tendría menos 9 veces n, y esto me debe dar 0 porque ya transpuse este único término al segundo miembro, ¿no? N cuadrado menos el triple del número menos 9 es el número, te da menos 12 veces ese número, igual a 0, ¿no? Factorizas n cuadrado entre n es n, menos 12n entre n son 12 y debe dar 0, y solamente ocurre cuando el primer factor vale 0, el segundo factor vale 0, ¿no? Vale 12, perdón. Ah, bueno, sí vale 0 y el despejar vale 12. Entonces tienes que vale 1 y 12, pero un polígono de 0 lados no, eso es un absurdo, ¿no? Entonces el de 12 lados se trata de un dodecágono. A ver, ¿alguna duda? Ya terminamos. Seguimos trabajando. Departamento de acabado. Entonces, vamos a la otra sin piedad. Ejercicio número 6. Número 6, vamos al ejercicio número 6 de inmediato. Dice que tengo un arco, tengo una circunferencia, este es el origen, este es un diámetro, este es el punto B, que está unido a este que es el punto C, en línea recta, me dicen que este es A, y dicen que aquí este es D, y ya con base a eso, y lo que dice a continuación, dice, si el arco CD mide 70 grados, este es el arco CD, si este mide 70 grados, el ángulo BAO, este ángulo BAO, que está aquí, BAO, vale 20 grados con 30 minutos, ¿sí? Sé que vale 20 grados. Encuentre los valores que se piden correspondientes, ¿no? A la siguiente figura. Entonces tengo el ángulo CAD. Entonces quieren que les diga cuánto mide el ángulo CAD, o sea de el arco BC, el ángulo BOC, o sea el BOC, el arco AB en grados, el ángulo ACB, el ángulo ABC, y ya, ¿no? Así dice, así lo hacemos. A ver qué tal nos va. Entonces el ángulo CAD, el CAD, pues ese es un ángulo que es un ángulo inscrito, y el ángulo inscrito es la mitad del arco comprendido en su abertura. Entonces la mitad de 70, 35, este vale 35. Entonces el CAD ya terminamos, vale 35 grados. El arco BC, el BC es un arco que tiene un ángulo inscrito de 20 con 30, entonces debe medir el doble. El doble de 20 con 30 es 40 con 60, que sería 41, ¿no? 41 grados, porque siempre el arco es el doble del ángulo inscrito. El BOC, el BOC, debe medir lo mismo que lo que mide el arco BC, pero el arco BC vale 41, entonces este debe medir también 41.
41 grados. El arco AB. El arco AB, que es este. Entonces para ese arco necesito conocer el ángulo central porque deben medir lo mismo. Y como su suplemento es 41, lo que le falta para 41 para que sean 180 sería este ángulo, ¿no? Entonces el ángulo AOB sumado con 41 grados me debe dar 180 grados. Entonces al despejar el ángulo AOB va a ser igual a 180 grados disminuido en 41 grados. Así que el ángulo AOB va a ser igual a ¿cuánto te daría 180 menos 41? Exacto, 139, sí lo has dicho correctamente. Sí, ¿verdad? 139 grados, estamos bien. Entonces este arco AB vale 139 grados. Ahora el ángulo ACB, o sea este de aquí. Pero este es un ángulo inscrito, ¿de acuerdo? Cuyo arco en su abertura vale 139. Este debe medir la mitad de 139. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 139? Por ser para mí ya lo menos. 9 por 2, 18 por 19, 1. 69 y medio, ¿cierto? O sea, 69 grados con 30 minutos, porque 30 minutos es medio grado. Ya tenemos este ángulo, ya no nos falta el ángulo ABC. BC, este, ¿no? Pero este ángulo otra vez es inscrito, pues forma dos cuerdas y vértice en la circunferencia y debe medir la mitad de eso algo comprendido. Como ese es un diámetro, serían 180. La mitad de 180 es 90, este vale 90, ¿de acuerdo? Entonces la BS vale 90 grados y ya terminamos. ¿Alguna duda? Vámonos con el ejercicio número 7, ¿no? Sí, sí. Entonces dice, ¿qué dice? Pues no se alcanza a ver qué dice, pero vamos a tener que inventarlo, ¿no? Entonces dice así, ven. Dice que la distancia entre los puntos AB es de 20 kilómetros, ¿no? Entonces punto A, punto B son 20 kilómetros. Y hay un globo que se está elevando o que está en elevación. Vamos a poner el globo aquí, es el globo, ahí está, ya el globo, ya lo viste el globo, ¿no? Ahí está, míralo, ya lo vi. Entonces está haciendo un ángulo de elevación aquí y otro de acá, ¿no? De este lado el ángulo es de 58 grados con 20 minutos. Y de este lado el ángulo es de 67 grados con 32 minutos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una altura, que es la altura del globo, y es la altura a la que se encuentra del suelo. Hay que buscar esa altura, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscarla rápido. Entonces, fíjate que la altura siempre es perpendicular a la base, entonces hace dos triángulos rectángulos. Entonces, para este cateto, para este ángulo, la altura es el cateto opuesto, y este segmento que no sé cuánto vale, que le voy a llamar a este X, y este le voy a llamar, sería 20 menos X, ¿no? Ya está. Entonces es el seno es cateto opuesto entre, perdón, voy a usar tangente porque tengo cateto opuesto y adyacente, ¿de acuerdo? Entonces tangente, y de este lado también tangente opuesto y adyacente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener así la tangente, vamos a escribirla de este lado, la tangente del ángulo de 58 grados con 20 minutos es igual al cateto opuesto, que es la altura, entre el cateto adyacente, que es 20 disminuido en X, ¿cierto? Sí. Y a la vez, para el otro ángulo, tengo que la tangente del ángulo de 67 grados con 32 minutos es igual al cateto opuesto, que es la altura, entre el cateto adyacente, que es X. Y como me piden que encuentre la altura, voy a despejar a X y a sustituirlo, ¿de acuerdo? O despejo X en ambas y la igualo, ¿cómo se te hace más fácil? Despejo X de cada una. Entonces este está dividiendo, transpone y multiplicando, ¿no? Sí. Voy a multiplicarlo directo, entonces yo tendría 20 por la tangente de 58 grados con 20 minutos menos la tangente de 58 grados con 20 minutos por X es igual a la altura, ¿no?
Y aquí este término que está restando transpone sumando y la altura transpone restando. Así yo tendría 20 veces la tangente de 58 grados con 20 minutos menos la altura es igual a la tangente de 58 grados con 20 minutos por la x, ¿cierto? Este está multiplicando, transpone, dividiendo. Así que tendría que el valor de x debe valer lo mismo que 20 veces la tangente de 58 grados con 20 minutos menos la altura entre la tangente de 58 grados con 20 minutos. ¿Vamos bien? Ahora despejar aquí es muy sencilla porque pasa multiplicando y esta regresa dividiendo. Aquí encontraría que x vale la altura dividido entre la tangente de 67 grados con 32 minutos. Y esta x debe ser la misma en ambas, así que igualo estas dos, ¿cierto? Entonces, las igualo, al igualarlas, este que está dividiendo transpone multiplicando, ¿no? Y este que está dividiendo transpone multiplicando. De una vez voy a hacer las multiplicaciones ya directo, ¿sale? Entonces va a quedar 20 por la tangente de 58 grados con 20 minutos multiplicado por la tangente de 67 grados con 32 minutos menos tangente por altura, sería la altura multiplicada por la tangente de 67 grados con 32 minutos igual a por altura, h veces la tangente de 58 grados con 20 minutos. Paso alturas con alturas para poder hacer el despeje, ¿no? Vamos a transponer este que está restando para acá y te quedaría sumando, ¿no? O sea, quedar sumando me quedaría 20 veces la tangente de 58 grados con 20 minutos por la tangente de 67 grados con 32 minutos igual a h veces la tangente de 58 grados con 20 minutos más h veces la tangente de 67 grados con 32 minutos. Factor eso aquí la altura, ¿no? Y esta suma quedaría aquí multiplicando la altura. Transpone de una vez dividiendo, vamos a hacerlo ya, ¿no? Entonces la altura va a ser la suma de la tangente de 58 grados con 20 minutos más la tangente de 67 grados con 32 minutos y aquí en el numerador sería 20 veces la tangente de 58 grados con 20 minutos multiplicada por la tangente de 67 grados con 32 minutos, ¿ya viste? Y ya evalúo esto, ya me da la altura. Ahora hay que ver cómo se evalúa. Entonces tenemos el cociente de 20 veces la tangente de 58 grados 20 minutos, cierro paréntesis, y este está multiplicado por la tangente de 67 grados 32 minutos, cierro paréntesis, paso al denominador, tangente de 58 grados, son grados, 20 minutos, ¿sí? Cerramos, vamos a poner que son minutos, cerramos, más la tangente de 67 grados con 32 minutos, y ya cerramos, ¿no? Ya nos dice, entonces vale, la altura es de 19.41 401 aproximadamente kilómetros. Ya tenemos la altura donde está el globo. ¿Alguna duda? ¿Viste? Creo que ni vieron cómo la capturó, ¿sí? No se vio, ¿verdad? ¿O sí? Sí. Ah, sí, muy bien, excelente. Ahora vamos con la siguiente. Es demuestra la identidad trigonométrica. Hasta donde yo recuerdo, creo que esta no era una identidad trigonométrica, sino una ecuación. Entonces vamos a tener que resolverla como ecuación. Y ya ni modo. Entonces más o menos es a lo que te vas a enfrentar de examen para que los vayas practicando una y otra vez. Si tienes duda me dices. Entonces tendríamos, ¿qué fue eso? Entonces demostrar, ejercicio número, ya se volvió gracioso ¿verdad? Seno de un número x por la tangente de un número x igual a el cociente de la cotangente del número x menos la tangente de ese mismo número x entre la tangente de ese número x más la cotangente del número x, ¿no? Entonces puedes tomar la más simple y llegar a la más compleja, o la más compleja y llegar a la más simple. Entonces yo te sugiero tomar siempre la más compleja y llevarla a la más simple. A ver qué tal nos va. Entonces vamos a comenzar con la que está en el segundo miembro.
el cociente de la cotangente de un número menos la tangente del mismo entre la tangente de dicho número más la cotangente del mismo es igual a el cociente. La cotangente es coseno sobre seno menos la tangente que es seno sobre coseno, la tangente que es seno sobre coseno más la cotangente que es coseno sobre seno. ¿Sí está bien? Y haces tu... no puedes dividir hasta que tengas como una sola fracción algebraica arriba y abajo, ¿no? Resta de fracciones, sacas denominador común, que es el producto de los denominadores, seno de x por coseno de x. Este mínimo común múltiplo entre seno elimina seno, te queda coseno por coseno, te queda coseno cuadrado de x, menos este mínimo común múltiplo entre coseno, simplifica coseno y queda seno por seno, es seno cuadrado de x. Lo mismo acá en el denominador, es el producto de los denominadores, seno de x por coseno de x, al dividirlo elimina coseno y te queda seno por seno, que es seno cuadrado de x, más, al dividir aquí simplifica seno, queda coseno por coseno, coseno cuadrado de x, dividir ya puedes, pero como los denominadores son iguales, puedes simplificarlos, ¿no? Al dividir las fracciones, entonces te va a quedar el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x sobre el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, que es 1, y ahora hay que dejarlo en términos de la tangente, ¿no? En términos de la tangente. Y aquí es donde te decía que esto es una ecuación. Vamos a demostrarlo. Voy a tomar entonces ahora sí ya la equivalencia de ambas que tengo. Vamos a tomar una ecuación. Entonces tengo seno de x por la tangente de x, dice que es igual al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. ¿Ya lo ves? Pero la tangente se define como seno sobre coseno. Entonces tengo seno de x por seno de x sobre coseno de x igual a... vamos a dejarlo todo en términos de a ver si podemos dejarlo en términos de una sola razón trigonométrica. Entonces sería según las pitagóricas, seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo te da 1. Despejo así, muy bien, despejo coseno cuadrado, sí, entonces sería 1 menos seno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Entonces vamos a ver, aquí al multiplicar tendría yo seno cuadrado de x sobre coseno de x igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. ¿Ya lo ves? Ahora, el coseno, aquí cómo lo podríamos hacer. ¿Qué convendría? ¿Qué convendría? Bueno, vamos a este coseno que está yendo pasa multiplicando, entonces yo tendría seno cuadrado de x es igual a coseno de x por 1, sería coseno de x, menos 2 coseno de x por seno cuadrado de x, y transponemos todo a un solo miembro, ¿no? Entonces tendría seno cuadrado de x menos coseno de x más 2 coseno de x por seno cuadrado de x igual a 0. ¿Sí? Ahora aquí lo que conviene es dejarlo en términos de una sola razón trigonométrica. Ya sé. Vamos a sustituir seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado, ¿no? Entonces sería 1 menos coseno cuadrado de x menos coseno de x más 2 cosenos de x por 1 menos coseno cuadrado de x igual a 0. Ya está en todo en términos de puro coseno cuadrado. Ándale, bye, hasta mañana. Entonces sería 1 menos coseno cuadrado de x menos coseno de x más 2 cosenos de x por 1 serían 2 cosenos de x, signos diferentes, menos 2 cosenos cúbicos de x, ¿ya viste? Igual a 0. Vamos a transponer todo al segundo miembro para generar el coeficiente de la potencia más grande positivo. Entonces tendría
2 cosenos cúbicos de x menos coseno cuadrado de x, más 2 cosenos de x menos un coseno de x es mayor el positivo por 1 más un coseno de x. Pero que lo estamos pasando hacia el otro, ¿verdad? Miembro. Entonces sería más 2, este sería más 1, este sería menos, pasaría al segundo miembro como más, ¿no? Este sería más 1, pasaría como menos, ¿estás de acuerdo? Porque estoy pasando al segundo miembro. Y este que es más 1 pasaría menos 1 igual a 0. Ya está. Ya quedó. Si vamos bien, sí va bien. Y ya, como verás, esta no es una identidad, esta es una ecuación de tercer grado, ¿no? Perdón, de tercer grado respecto de x. Y si la intentamos factorizar, quién sabe si sea posible, vamos a intentarlo. 2, 1, 1 negativo y 1. Vamos a hacerlo por división sintética. Primero con más 1 y luego con menos 1, que son los únicos dos posibles por causa de este valor, porque son los factores de 1. 1 por 2 son 2, 2 y 1 son 3, 1 por 3, 3, menos 1 más 3 son 2, te da más 2, entonces no es divisible, ¿ya viste? No es factorizable. Ahora si fuera menos, aquí al multiplicar sería 2 menos, más 1 menos 2, te daría menos 1, menos por menos más, 1 por 1, 1, 1 por 1, menos por más, 1 por 1, 1, este te daría 0, menos 1 por 0, 0, y otra vez te daría menos, tampoco es exacta, ¿ya viste? Entonces esa factorización ya te llevaría a números, números tales que hagan que eso no es una identidad, y ellos querían que fuera una identidad, así que no es una identidad, ¿de acuerdo? Es una ecuación. Vamos a pasarnos a la siguiente. Ya sería la última, que sería ahora sí ya resolver una ecuación específicamente. Ya terminamos, nos da tiempo, son 4 minutos, tenemos 4 minutos para terminar. Entonces sería el coseno cuadrado de un número debe de ser el cociente del triple de 1 menos seno de x dividido entre 2, ¿no? Quieren que para el ángulo entre mayor a 0 grados y menor a ese valor de x menor a 360 grados, ¿no? Ya está. Entonces, das en cuenta dividiendo, transforme multiplicando, tendría 2, el coseno cuadrado, pero lo voy a dejar en términos de seno, sería 1 menos el seno cuadrado según la identidad pitagórica, igual a 3, si 3 multiplica estos dos de una vez, 3 por 1, 3, menos 3 por seno de x, sería el triple seno de x, transpones, bueno, aquí multiplicas, ¿no? 2 por 1, 2, menos 2, el seno cuadrado de x, igual a 3 menos el triple seno de x, transpones todo al segundo miembro para generar que la potencia más grande quede con coeficiente positivo, está restando, transpones sumando, tendrías más 2, seno cuadrado de x menos el triple seno de x, 2 está sumando, pasa restando, 3 menos 2 es 1, sería más 1, ¿no? Igual a 0, ¿ya viste? Ya esta la aplicas ahora sí ya por la general si quieres, como me habías dicho. Entonces vamos a poner seno de x es igual al cociente de menos b, que es menos 3, más o menos raíz cuadrada de b, que es menos 3 al cuadrado, menos 4 por a, que son 2, y por c, que es 1, entre el doble valor de a, que son 2. Entonces eso va a ser igual al cociente de menos 3, son más 3, más o menos, raíz de 3 negativo al cuadrado son 9, signos diferentes, menos por más menos, 4 por 2, 8 por 1 son 8, 2 por 2 son 4, así que el seno de x es igual a el cociente o la cuarta parte de 3 sumado o restado con la raíz de menos 8 es 1, raíz de 1 es 1, ¿no? Así que yo tendría seno de x igual a, tomo el positivo para la primera raíz, sería 3 más la raíz cuadrada de 1 es 1 cuartos. Entonces sería seno de x1 igual a 3 más 1, 4 entre 4, 1, entonces vale 1, ¿no? De una vez. ¿En qué caso es que vale 1? Solamente en el caso de que el ángulo sea 90 grados, ¿no? Entonces solamente ocurre cuando x1 vale 90 grados. Es ahí donde el seno vale 1. Pero obviamente como si ya 90. ¿Dónde más tienes el seno positivo? No, pues ya como es 1, ya nada más es ahí, ¿no? Ya tenemos una primera solución. Ahora vamos a tomar el negativo, entonces sería seno de x igual a
Seno de x sería 3 menos 1, que serían 2 cuartos, ¿no? Que son un medio. Seno donde tiene seno positivo un medio, siempre en el primer cuadrante y en el segundo, ¿no? Entonces aquí usamos el ángulo de referencia. Aquí me da directo una solución. Sería x2 igual a... ¿En qué valor el seno es un medio? En 45 grados, ¿sí te lo sabías? Bueno, si no lo despejas, x igual al arco seno de 1 entre 2 es 0.5 y ahí ya te va a dar. Dejó su calculadora. Entonces sería arco seno de 0.5 y aquí te va a decir 30 grados, ¿ya viste? Yo te timé entonces, ¿no? Sí. Qué bueno que lo revisamos. Entonces el seno es para 30 grados. Y ya, como este es de referencia también 30 grados, entonces aquí ya es de primero ya es 30 grados, ¿no? Aquí fue el 90 para este completo, aquí son 30 y hasta aquí, porque este sería el ángulo 0 grados en posición estándar, gira siempre en sentido contrario para que sea positivo. ¿Cuánto le falta aquí para que sumado con 30 me den los 180, pues 150, ¿no? Entonces la otra opción, esta sería la solución 2 y la solución 3 y última de la ecuación es 150. Y ya tienes las tres raíces de tu ecuación trigonométrica. Y ya terminamos. Eso es todo. Ese es todo el examen de geometría y trigonometría propuesto. Hay que practicar más. De estos lo revisas una y otra vez. Está en Idiomate Shospa. Dale like, comparte, suscríbete. Sígueme en mi canal de YouTube. Y repítelo una y otra vez. Hazlo con calma. Si tienes dudas me dices. Cuídate mucho. Come sanamente. Haz ejercicio. Duerme lo suficiente. Y mantente siempre alerta, ¿no? Hasta la próxima.